Muy buenas tardes, Dios los bendice. Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a tener nuestro estudio o nuestra clase número 10 en cuanto a la batalla personal, en cuanto a las batallas espirituales que vamos a estar librando. Y este estudio es el de la cartografía o mapeo espiritual para poder llevar a cabo una batalla correcta. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, rogándote, Señor, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa. Te rogamos, Señor, que tu bendito Espíritu Santo nos rodee, que derrame sobre nosotros sabiduría, inteligencia, entendimiento y comprensión de tu palabra, Señor. Te rogamos una unción apostólica, profética, magisterial, evangelística y pastoral, para que seamos, Señor, llenos de tu completa sabiduría y de tu amor. Te pedimos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera poderosa, grande y maravillosa, y que tú hagas, Señor, una obra perfecta en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos permitas entender y comprender cada punto de lo que vamos a hablar, y que sepamos, Señor, aplicarlo correctamente en nuestras vidas, para que todo lo que tú has determinado, Señor, todo lo que tú has hablado para nosotros sea hecho y sea cumplido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El título de la clase es Cartografía Espiritual y Mapeos Espirituales. Yo quiero empezar por definir esto. La cartografía viene del griego cartes, que significa un esbozo dibujado de la situación geográfica de un lugar, y mapa, que viene de maphein, que quiere decir escrito. Entonces la cartografía, junto con el mapeo, es el dibujo, por decirlo así de alguna manera, o la representación gráfica y escrita de un territorio específico. Es la ciencia aplicada que se encarga de reunir y realizar, analizar medidas y datos de regiones de tierra o porciones de tierra para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales, siendo esto a escala y reducible. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos qué es esto. La Asociación Cartográfica Internacional define a la cartografía como la disciplina relacionada con la concepción, producción y diseminación y asimismo estudio de mapas. Ahora vamos a ver esto nosotros a través de los ojos espirituales. Si nosotros compramos o tenemos un mapamundi, lo que va a pasar es que nos vamos a dar cuenta específicamente de todas las regiones que abarca ese mapa o ese mapamundi que podemos tener. Si es un mapamundi, nos va a mostrar todo el mundo. Es importante que nosotros visualicemos algunos puntos importantes, empezando por nuestra persona. Hechos 17:24, por favor. Dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿A qué me quiero referir con esto? Que nuestra vida es un templo, tal como lo dice el libro de Corintios, primera de Corintios 6, 19 y 20, dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Nuestro cuerpo es un templo y nuestro templo no está hecho por manos humanas. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué quiero dejar bien sentadas estas dos bases? Que primero, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en templos hechos por sus manos, tal como somos nosotros. Y la segunda parte es que nosotros mismos, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Ahora bien, si nosotros necesitáramos un mapa del lugar en el que nos encontramos, lo podemos encontrar en internet o lo podemos encontrar en una papelería, no sé. Pongamos el caso de nosotros que vivimos en Aguascalientes, podemos ir y buscar un mapa de Aguascalientes y podemos ubicar perfectamente todo el estado con sus divisiones que se llaman municipios y a su vez sus comunidades, las zonas
que están dentro del estado. ¿Esto para qué nos va a servir espiritualmente a nosotros? Para conocer, bueno, más bien naturalmente, vamos primero a lo natural. Nos va a servir para conocer naturalmente en dónde nos encontramos. Antiguamente, cuando uno viajaba a algún lado, pongamos en lo que es la Ciudad de México, en el Distrito Federal, venían un pequeño librito alargado que se abría, que eran mapas, y le llamaban guía roji. Hoy encontramos que en el teléfono tenemos aplicaciones, en el Google Maps, en donde nos lleva a cualquier lugar, ¿verdad? Y nos van hablando y nos van diciendo: en 100 metros das vuelta a la izquierda, en tanto tiempo regresas en U, en tanto tiempo llegas a tu destino, todo ese tipo de cosas. Son avances tecnológicos. Entonces, de la misma manera podemos tener los avances tecnológicos para encontrar la situación geográfica en la cual estamos parados hoy. Pero es bien importante que nosotros entendamos primero que esta cartografía, por decirlo de alguna manera, y este mapeo espiritual tiene que empezar primeramente por nosotros. ¿Y a qué voy? Si yo necesitara definir a un ser humano, ese ser humano estaría definido en 3 áreas de su vida, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada uno de ellos se relaciona con la persona de Dios. El espíritu con el Padre, porque es el que da la vida. El alma con el Espíritu Santo, que es el que tiene sensibilidad y percibe y está hoy con nosotros, el más relacionado con los seres humanos. Y obviamente el cuerpo con el único que se hizo carne, que es el Señor Jesucristo. ¿Esto a mí de qué me va a servir? Me va a servir porque, punto número 1, sé que me creó Dios. Punto número 2, sé que hay 3 áreas en mi vida que tienen que ser revisadas. Y hablo de lo que es el mapeo o cartografía espiritual. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Tengo que primeramente hacer una revisión exhaustiva de mi persona. Y dentro de mi persona hay muchas áreas. Está el cuerpo, que tiene músculos, tendones, huesos, órganos, todo lo que es físico, incluyendo el cerebro. Y entonces, cuando yo empiezo a entender que soy tripartita, entonces tengo que revisar las 3 partes para saber si es que hay algún detalle en alguna de ellas. Quiero empezar con esto. Yo debo identificar claramente el o los problemas en los que yo puedo estar viviendo, en los que yo puedo estar situado. ¿Por qué? Perdón, porque identificando ese tipo de problemas, yo sabré más o menos en dónde pueden estar cimentados esos problemas. Oiga, pero ¿cómo hago esto? Esto no está fácil porque es una revisión exhaustiva y obviamente tenemos que identificar muy muy claramente. Dentro de la prédica del domingo anterior, hablamos de que llegábamos a una puerta que se llamaba la Puerta del Valle, en donde era una puerta de contrastes, en donde teníamos que vernos todos con la situación de la dualidad de ser rechazado o ser agraciado. Pero la verdad de las cosas es que esa puerta es un filtro para saber cómo estamos. Y esa misma tesitura es la que tenemos que vivir y entender. ¿A qué voy con esto? A que yo tengo que definir primeramente si él o los problemas que están en mi vida o que se han venido presentando en mi vida son míos o están generados. ¿Cómo? Debo revisar inversamente los 3 puntos de mi vida. Si vimos hace rato que es el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, entonces voy a revisar en el sentido inverso, que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué es esto? Por el principio de paralelismo, ¿no? A como es en lo natural, es en lo espiritual, pero si yo me veo en un espejo, como dice el apóstol Santiago, entonces tengo que entender que en el espejo, si yo levanto mi mano derecha, ustedes están viendo que levanto la mano que está a su izquierda, pero es un espejo.
y al final del día es la misma mano, nada más que es invertido. El mundo espiritual opera igual. Por eso es que vamos a empezar con el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque en ese sentido es en el que yo voy a ir de menos a más. ¿Y por qué digo de menos a más? No porque sea más importante o menos importante cualquiera de las partes de nuestros cuerpos o de nuestra vida, sino porque lo corpóreo, espiritualmente hablando, es lo menos importante. ¿Por qué? Porque eso va a trascender, eso no tiene ningún problema, no va a morir. Y el alma tiene que ser rescatada y el espíritu regresa al cielo, al Señor, perdón. Pues el Señor está en el tercer cielo, regresa al tercer cielo al final del día. Entonces es importante que yo visualice esto. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en que, a mí me gusta poner muchos ejemplos con los personajes de Walt Disney, ¿no? Para que así no le echen la culpa a nadie ni tenga nombre y apellido. Y si tiene un nombre y apellido, pues es Walt Disney. Muy bien. Pensemos en el Pato Lucas, que le duele una rodilla o le duele un pie. ¿Sí? Y resulta ser que el Pato Lucas tiene que saber primero si ese dolor que tiene tanto en la rodilla como en el pie tiene un origen físico. ¿Por qué? Porque si no sabe él de dónde proviene el dolor, entonces va a tener serios problemas. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que, punto número 1, hacer una revisión visual, personal. Me doy cuenta que sí me duele, me doy cuenta que está inflamado, que no está inflamado, o que está moratado o no está moratado. Dándome cuenta de esta situación, debo comprender que si entiendo, que veo o conozco que hay una lesión, entonces lo lógico, lo entendible, lo racional es que vaya a ver un médico y probablemente un especialista para que me revise y me diga qué problema tengo en lo físico. En lo físico. De ahí me tengo que pasar a la revisión almática de esta situación. ¿A qué voy con esto? Tengo que revisar mis emociones, si son buenas o malas. Tengo que revisar mis sentimientos, si son buenos o malos. Tengo que revisar mis deseos, si son buenos o malos. Tengo que revisar mis angustias, mis temores, mis preocupaciones, pero sobre todo tengo que revisar mis decisiones anteriores. Y eso que tiene que ver con el alma. El salmista David nos muestra que decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ni uno solo de sus beneficios. Cuando el salmista le hablaba a su alma, es porque el alma tiene entendimiento. Porque si el alma no tuviera entendimiento, como para qué el salmista le decía: alma mía, bendice a Jehová, y luego le dice: no olvides. Entonces también tiene memoria. Y al tener memoria tiene recuerdos, y al tener recuerdos puede ir generando un cierto conocimiento. El ser humano está comprobado que es un ente de recuerdos. El que es profesionista, pensamos que Bugs Bunny, ahora Warner Brothers, como les dije, es abogado. Entonces Bugs Bunny es abogado porque fue a la escuela de Derecho, estudió, pasó sus 10 semestres, le dijeron que en su examen profesional que estaba acreditado, y entonces obtuvo un título profesional de abogado. Pero él es abogado por los recuerdos que tiene de la enseñanza que le han dado, más los recuerdos que tiene del trabajo que ha realizado, más la experiencia que ha adquirido, más las virtudes que pueda tener en la investigación para poder ser un buen abogado. Muy bien. Entonces, esta situación de recuerdos nos puede ayudar o nos puede perjudicar. ¿A qué voy con esto? Si Bugs Bunny decidió estudiar leyes, lo lógico es que terminara la carrera de leyes y que fuera licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho Bugs Bunny. Entonces, él tuvo que tomar una decisión en su vida. Y a lo que se dedica hoy, lo que vive hoy, las preocupaciones, angustias, alegrías, lágrimas, risas,
angustias, deseos, sentimientos, todo lo que vive hoy en relación a su trabajo es porque él tomó una decisión. De la misma manera opera en el mundo espiritual. Cuando nosotros tomamos una decisión, vamos ahora con el Pato Lucas, si el Pato Lucas toma una decisión en el ámbito espiritual, va a tener una consecuencia forzosa, para bien o para mal, según sea la visión de él. ¿A qué voy con esto? Que probablemente él pudo haber dicho, no, yo hice bien, pero bíblicamente hablando no está bien. Lo que nosotros debemos buscar es cumplir con la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, porque eso nos va a traer entendimiento, nos va a traer conocimiento, nos va a traer algunas circunstancias de valoración por aquello que decidimos nosotros en el pasado. Ok. Seguimos con la rodilla y el tobillo. Hay algo que es bien importante. Si nosotros no comprendemos la relación que tienen cuerpo, alma y espíritu, entonces vamos a tener un grave problema. ¿Por qué? Porque las tres partes forman a un ser humano. ¿Y por qué digo que vamos a tener grave problema? Porque vamos a estar mezclando lo físico con lo almático. Lo vamos a estar contraponiendo. Mucha gente dice, pues claro, sí. Pero si nosotros mezclamos lo físico con lo almático, vamos a terminar mezclando lo almático con lo espiritual. Y eso es un grave problema. Porque el mundo espiritual no se mueve por emociones. No se mueve por lágrimas, por ejemplo. No se mueve por gritos. El mundo espiritual se mueve por fe. Y si nosotros podemos gritar, podemos clamar, podemos llorar, podemos tirarnos, revolcarnos, hacernos lo que queramos, si no tenemos la fe necesaria para llegar a tocar el corazón de Dios, no vamos a recibir nada. Nada, absolutamente. ¿A qué voy con esto? Debo entender que lo que yo estoy viviendo el día de hoy no es más que la consecuencia de lo que yo decidí en el pasado. ¿A qué se refiere? Su servidor Renato de la Fuente hoy ejerce un trabajo ministerial, tiene a su cargo personas, hijos espirituales, tiene a su cargo ovejas también, tiene a su cargo congregaciones, tiene a su cargo pastores. ¿Por qué? Por el trabajo apostólico que desarrolla. Pero debo entender y comprender claramente que este trabajo es por una decisión que yo tomé de servir a Dios. Si yo no hubiera decidido servir a Dios y obedecerlo, yo no estaría haciendo el trabajo que hago. Ahora bien, mis decisiones buenas o malas van a tener consecuencias para uno o para otro lado. Y curiosamente, el ser humano busca cómo expresarlo de la mejor manera. Evadir su responsabilidad o su realidad, siempre tratando de ver cómo opera o cómo funciona el de enfrente. Los resultados o problemas que tenga el de enfrente son del de enfrente, no son míos. Mis decisiones son mi responsabilidad y esas decisiones son las que me van a llevar a tener una consecuencia para uno o para otro lado. Eso es forzoso. Ahora, el no admitir la responsabilidad que tengo en el trabajo que desempeño me va a generar muchos problemas. Si yo soy padre de familia y no admito conscientemente la responsabilidad que tengo como padre de familia, va a resultar que voy a tener una esposa abandonada, hijos abandonados, no voy a proveer lo necesario a mi casa, no voy a trabajar correctamente, no voy a hacer las cosas que tengo que hacer correctamente, en el tiempo correcto, a la hora correcta, para poder generar, voy a hablar de los satisfactores que necesita mi familia. Yo tengo que concientizarme perfectamente de cuáles han sido mis decisiones en el pasado para comprender las consecuencias que tengo hoy y poder resolver cada uno de los problemas que se me van presentando. ¿Por qué me dice esto si estamos hablando de batalla espiritual? Porque si yo no entiendo
que muchos de los problemas o muchas de las situaciones que estoy viviendo son naturales y son generadas por mí, voy a responsabilizar al enemigo de todas las cosas. Y no hay que darle el crédito a quien no lo tiene. Hay gente que no vive bien, y voy a hablar de cualquier aspecto, porque sus decisiones en el pasado fueron malas. Sus decisiones en el pasado no fueron las correctas, fueron erróneas. Entonces, como no admiten su condición, no admiten que ellos tuvieron la responsabilidad en el pasado y tomaron una mala decisión, entonces el enemigo es el responsable. No, tenemos que identificar perfectamente qué es cada cosa. No quiero decir que el enemigo es un arma del Señor, no, de ninguna manera, al contrario. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién se devora? Al que se lo permite. Al que se lo permite. Habiendo identificado esta situación personal y sabiendo que yo puedo cambiarla por las conductas que voy a llevar a cabo o por las conductas que tuve en el pasado, si son del pasado, tengo que cambiar las conductas para empezar a tener mejores conductas en este presente. Y ahí es en donde yo tengo que visualizar y tener un fundamento bíblico para poder cambiar en todos los ámbitos. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Se las doy en un segundito, permítanme. Es en Romanos, ¿verdad? Bendito Dios del cielo. Se las doy en un ratito. Pero está escrito, ¿no? Es importante que nosotros visualicemos esto. Para que yo pueda ser una nueva criatura, tengo que darme cuenta de las situaciones naturales que tuve en el pasado, de los problemas que tuve en el pasado. Entendiendo esa situación, comprendiendo esa situación, es importante que yo entienda y comprenda que todo lo que he realizado, he hecho, va a hacer que yo tenga el entendimiento de las cosas que vienen. Ahora bien, dándonos cuenta de esa situación y sabiendo que nuestras conductas han sido las que han generado muchas cosas, entonces yo debo entender y comprender que para que las cosas sean nuevas realmente, aquí lo voy a buscar porque si no, no voy a estar a gusto. Regálenme un segundito. Aquí vamos a encontrar esta palabra. Ya la encontramos. Dice 2 Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso es lo que les digo. Nuestras conductas pasadas tienen que quedar en el pasado y las tenemos que mejorar, las tenemos que cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Nuestra vida tiene que cambiar y se tiene que transformar, tiene que llevarnos a ser mejores. Y para ello tenemos que tener el fundamento bíblico para poder caminar en el orden que Dios nos manda. Por ejemplo, Dios nos habla fuertemente en relación a la obediencia. Y en relación a la obediencia, nosotros tenemos que comprender que Dios nos instruye en su palabra a obedecerlo. El profeta Samuel dice en 1 de Samuel 15:22 lo siguiente: y Samuel dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente, con seguridad, el obedecer es mejor. Es una situación que nos lleva a razonar en que debemos obedecer la palabra de Dios. Si nosotros en el pasado, por ignorancia, por rebeldía o por lo que sea, desobedecimos la palabra de Dios, hoy debemos obedecerla para cambiar ese pasado, para transformar ese pasado y entonces poder entrar bien, correctamente a la batalla espiritual que nos corresponde en cuanto a nuestra vida, a la vida de nuestra familia o a cualquier otra cosa. ¿Sí? Ahora bien, habiendo identificado esta situación física y almática, tenemos que entrar al ámbito espiritual. Vamos a regresar al paralelismo que les comentaba hace rato, lo del espejo. Tal cual, en un gran número de ocasiones, en un gran número de veces, los problemas espirituales y los problemas almáticos se reflejan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que está mal en el espíritu se va a reflejar tarde que temprano en el cuerpo. ¿Y por qué digo tarde que temprano? Porque no es inmediato, porque no es un tiempo en el que nosotros podamos determinar algo. Es un kairos, que es el tiempo de Dios. Y entonces ese kairos nos va a mostrar. Por eso el salmista le decía al Señor: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos que bloqueamos o que no nos queremos acordar de ellos. Y esos pecados nos pueden impedir lidiar una batalla correctamente en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque cuando traemos pecados en una batalla espiritual va a resultar que el enemigo sí lo conoce, porque nos fue a acusar él cuando lo hicimos, aún siendo que no conocíamos de Dios. Probablemente no fue y le dijo: mira, Jesús, tu hijo. No, porque no éramos hijos de Dios, tal cual. Pero él sí lleva un récord igual. ¿Para qué? Para que el día que él requiera acordarse de un pecado y ponerlo en nuestra mente, o acusarnos de ese pecado, lo pueda hacer. Claro que sí lo hace. Y esto nos lleva a entender muchas cosas. Lo que esté mal en nuestro espíritu, como les digo, se va a reflejar. Pongamos, si una persona espiritualmente ha tenido problemas de autoridad en su vida, tarde que temprano va a tener algún problema en pies o piernas. ¿Y de dónde saca usted eso? Que no sé qué. Pues el libro de Daniel nos lo habla, de la gran estatua de Nabucodonosor. Los pies eran de barro y acero. El barro, figura de tierra, figura de hombre. Y el acero, figura de juicio. ¿Y qué fue lo que se le desmoronó primero a la estatua? Los pies, porque era lo más endeble. Y curiosamente, los latinos, desgraciadamente lo digo así, los latinos, en gran proporción, tenemos un grave problema con la autoridad. Nos cuesta trabajo obedecer, no sé por qué. Hasta que somos enseñados y comprendemos y entendemos que obedeciendo es como nos va bien. Una vez el apóstol Sidney vino a Casa de los Milagros y dijo algo bien puntual que a mí me llamó mucho la atención. Dijo: si yo le digo a un latino, párate en esa esquina, lo voy a ver que se va a parar, pero a los 10, 20 o 30 minutos se va a mover, ya no va a estar. Pero si yo le digo a un ciudadano norteamericano, a un estadounidense, quédate ahí parado, ahí se va a quedar parado. Si no le doy otra instrucción, ahí se va a quedar parado 24 horas. Oye, muévete. No, usted me dijo que me quedara aquí. Saben obedecer órdenes, saben seguir órdenes. Y así, la muy personal, no sé cómo llamarle, idiosincrasia, entendimiento o de alguna manera, la muy personal manera de ser de los latinos, así es.
Así es, desgraciadamente. Y entonces eso nos lleva a tener tropiezos con la palabra de Dios. Muchos tropiezos. Ahora bien, cuando nosotros desobedecemos, va a haber esa repercusión almática. ¿Por qué? Porque como lo espiritual y lo almático están muy juntos, si había algo espiritual, cuando hay desobediencia, se separan y ya no hay conexión. Y entonces la gente empieza a ser almática y empieza a confundir lo espiritual con lo almático. Y eso es un gravísimo problema, porque empieza a regir su vida por sus emociones, por sus deseos, por sus sentimientos. Hay personas que dicen, ay, es que yo sentí así, así, asado, y yo sé que está la presencia de Dios. O sea, ¿qué tienes que sentir para que llegue Dios o qué? Oye, ¿cómo me pregunta eso? Yo te voy a decir algo. En los primeros años del ministerio profético que el Señor me permitió ejercer, yo profetizaba, la gente se desgarraba llorando, la gente se ponía blanca, la gente se cambiaba de 1000 colores, porque Dios les hablaba cosas muy puntuales de su vida y les sigue hablando. Pero yo no sentía nada. Yo veía a la gente que estaba llore y llore y llore, y yo así, pues ¿qué le pasa? Solo le dije algo que Dios me dijo. No, pues es que la gente sí sentía, porque sabía, sí, pero realmente, si Dios quiere, puedes sentirlo, y si Dios no quiere, no lo sientes. Porque a final de cuentas Él es el que maneja el mundo espiritual, Él es el que te permite tener la relación entre espíritu y sentimiento. He aquí, esto fue por una decisión. Yo le dije a Dios, yo no quiero sentir nada de mí, quiero que sea tuyo. Entonces si tú vas a hablar, tú habla, no me permitas sentir, deja que ellos reciban y yo hago mi trabajo. Y Dios me lo permitió, yo no sentía nada, yo no vivía nada. La gente es que se me enchinó la piel, me pasó esto, me pasó, y yo como si nada. Y no es porque fuera insensible a la voz de Dios, porque la escuchaba tan claro y tan bonito como lo escucho hoy. Pero eso fue resultado de una decisión mía. Y en una ocasión yo le dije, oye Señor, si me permitiera sentir un poquito de lo que ellos sienten, porque me gustaría sentir algo bonito. Y me permitió sentir. Pero Él me ha dado ese punto de equilibrio en el que yo entiendo que no me debo contagiar de la emoción de la persona a la que le está hablando, sino debo operar yo. ¿Y esto por qué o cómo va a funcionar en mi vida en la guerra espiritual? Te voy a decir algo. La guerra es guerra. La batalla es una batalla. Y cuando tú estás en batalla, el enemigo también está en batalla. Cuando tú estás en guerra, el enemigo también está en guerra. Ay, yo no quiero estar en guerra. Él sigue en guerra. Pero yo no quiero. Él sigue en guerra. Y la guerra es contra ti. ¿Por qué? Porque tú eres el blanco perfecto por ser hijo o hija de Dios. Por eso es que nos ataca. Satanás no va a ir a atacar a Dios porque sabe que no va a ganar. Satanás no va a ir a atacar a los pecadores porque sabe que son pecadores. Solo se están perdiendo. Va a atacar a los hijos de Dios. A ellos es a los que va a atacar. A ellos es a los que va a lastimar, a los que va a tratar de vulnerar. ¿Para qué? Para que caigan en pecado y sean arrancados de la mano de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con la batalla espiritual? Todo. Porque cuando nosotros entendemos que somos el blanco de Satanás, entonces comprendemos perfectamente que tenemos que estar alertas siempre, de día y de noche y de día. ¿Cómo? Oiga, yo tengo que descansar. Sí, pero tu espíritu no, ¿verdad? Y entonces, antes de orarle tienes que decir, Señor, que mi espíritu esté conectado con el tuyo para que peleen la batalla espiritual correctamente. No quiero decir que tu cuerpo se desconecte y el espíritu siga haciendo el trabajo, sino quiero decir que cuando sea necesario que te pares a hacer una guerra en oración, tu espíritu te levante y te pares a hacer la guerra en oración. Eso es lo que hay que hacer. Otro ejemplo voy a poner. Pensemos en la gente que es muy sentida. Normalmente este tipo de gente es sentida porque no lidió con la frustración. Y entonces cualquier cosa que le hagan voluntaria o involuntariamente
pues lo va a hacer que se sienta, lo va a lastimar, lo va a vulnerar, lo va a quebrantar, le puede dar hasta depresión. Y la gente muchas veces ni enterada está de lo que hizo. Ese es un grave problema, gravísimo problema. ¿Por qué? Porque si yo no supe lidiar con la frustración, pensé porque fui un niño sobreprotegido, un niño sobreguardado, sobrecuidado, y no me permitieron caerme para no rasparme, y no me permitieron llorar porque no me fuera a lastimar la garganta, y no me permitieron salir a arrastrarme a la calle porque no me fuera yo a raspar o me fuera a pasar algo, alguna situación, pues obviamente no lidié con la frustración, y al no haber lidiado con la frustración no la conozco, y cuando algo sucede que no me agrada, entonces me siento o me frustro, y se frustra porque no le encuentra una respuesta a lo que él o ella busca. Esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque resulta ser que ¿cómo decirlo? Como que se sobreposicionan. ¿Qué quiero decir con esto? Toman una posición en la cual a veces la gente tiene que saber y conocer lo que ellos sienten. Imposible. Todos fuimos creados y criados diferente. Todos somos diferentes. Y entonces, si somos diferentes, pues vamos a tener entendimientos distintos, situaciones distintas, comportamientos distintos, vivires distintos y niveles de frustración totalmente distintos. Por eso es tan bueno que los jóvenes practiquen deporte, porque se acostumbran a perder y se acostumbran a ganar. Y cuando uno pierde, sabe que a veces las cosas no van a ser como uno quiere. Y cuando la gente no entiende que las cosas no son como el yo quiero, entonces están teniendo un grave problema en su espíritu. ¿Pero por qué? Porque esta situación invariablemente le sucede. Porque es algo que tienen en su alma, tienen en su intelecto, pero también lo tienen ya sembrado en su espíritu. Pensemos que a una persona no le avisan para hacer alguna actividad. Y entonces él tiene en su mente que siempre le tienen que avisar, o ella también. Y como no se le avisó, se siente. La situación es que pensemos en las cosas de Dios. Si el pato Lucas o la patita Daisy no están disponibles, o por X circunstancias no se les pudo avisar, eso no quiere decir que ni Dios los deje de amar, ni el cuerpo al que pertenecen los va a desechar, ni los quiere lastimar, ni los quiere violentar. Lo que quiere decir es que tienen que hacer el trabajo. Nada más. Eso es, hay que hacer el trabajo, esté o no esté. Pero es que no me hablaron, no me avisaron. Pues repórtate tú. Tenemos que entender el concepto de necesidad. El único indispensable, de acuerdo a la palabra de Dios, es Dios, porque es su palabra. De ahí todos los demás somos reemplazables. Saúl fue reemplazable. David fue reemplazable. Salomón fue reemplazable. Los sumos sacerdotes fueron reemplazables. El único sumo sacerdote que no es reemplazable se llama Jesús de Nazaret. Es el único. Luego entonces nosotros somos reemplazables. Debemos entender eso. Y entendiendo esta situación, vamos a comprender que nuestro nivel de frustración puede crecer, puede subir. ¿A qué voy? Quiero tocar un ejemplo bíblico. Pongamos el de Samuel. Fíjense, primera de Samuel, capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues tú está atento a las palabras de Jehová. Le está diciendo entre líneas, Dios me habló para decirte algo. Y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec, e Israel
al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mucha gente podría decir, ¿y por qué Dios hizo eso? Porque ellos generaban un grave problema para su pueblo. Gravísimo. Hay que leer la historia de Amalec. Y me refiero a la historia del pueblo de Amalec, a todos los amalecitas. Y le dice que mate desde hombres. Dice, mata hombres, mujeres, niños. O sea, todo lo humano, lo tiene que matar todo. Y aún los de pecho. Oye, ¿qué puede hacer un niño de pecho? Aún los de pecho, punto. Que no quede nada. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judea. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Verso 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. A ver, la instrucción era, mata todo. Verso 3. Aún los asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron cuando la instrucción era diferente. Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalek. Y a lo mejor de las ovejas. Cuando le dice, aún los de pecho, vacas y ovejas. Y del ganado mayor, aquí están las vacas. Y de los animales engordados, ponle vacas para comer o lo que fuera. De los carneros, vuelve a las ovejas. Y de todo lo bueno, o sea, todo lo bueno que encontraron se lo quedaron. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que no era bueno a sus ojos, eso sí lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. La Biblia Kadosh dice algo que es bien importante en este verso 11. Me he arrepentido de haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de seguirme y no ha obedecido. Tomó sus decisiones, ya no obedeció a Dios. Bendito Señor. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Punto número 1. En la mente de Saúl estaba que cumplió con la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entre líneas le dijo, bueno, entonces estoy tonto, o estoy sordo, o estoy loco que estoy oyendo vacas y ovejas. Y Saúl le respondió, de Amalec los han traído. Cuando aquí nos dice que perdonaron, verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron conjuntamente.
De Amalek los han traído. Está mintiendo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y el verso 9 dice que los dos lo habían perdonado. ¿A quién le creo? ¿A Dios o a Saúl? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Entonces el cerebro de Dios y el de Saúl estaban completamente distintos. No era eso, sino que Saúl decidió hacer lo que él quiso como rey, no obedecer a Dios. Si Dios me dijo todos, es todos. Si Dios me dice ponte de pie, me pongo de pie. Si Dios me dice ve a la izquierda, voy a la izquierda. Si me dice ve a la derecha, voy a la derecha. Si me dice cállate, me callo. Así es con Dios. Obediencia 100%, no hay más. Ahora bien, esto es bien importante, porque de aquí se desprende una problemática bien fuerte. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en el Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, de cierto, verdaderamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Ojo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No, ya estamos en tiempo de misericordia. Ok, ¿eso nos da permiso de desobedecer a Dios? Yo quiero que alguien me diga si de Mateo 1:1 a Apocalipsis 22:18 yo doy permiso de desobedecer. En ningún lado lo dice. Entonces permanece, porque la palabra de Dios es eterna. Y tan Dios conocía y sabía lo que iba a hacer este hombre, Saúl, que en el verso 28 dice la Escritura como título: Saúl y la adivina de Endor. Se fue a ver una adivina. Hagan el favor. Se fue a visitar una adivina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no obedecemos, perdemos la guía del Señor. Perdemos el camino y la ruta de Dios. Ok. Vamos a identificar algunos puntos en la batalla que tenemos que librar personalmente para librar. Punto número 1. ¿Cómo fui engendrado? ¿Cómo que cómo? Todos sabemos que es por medio de un acto sexual. Sí, pero ¿en qué condiciones? Hay gente que es engendrada por medio de una violación. Hay gente que es engendrada en desamor. Oiga, ¿de qué me está hablando? Sí, a veces hay relaciones entre marido y mujer y hay violación. ¿Cómo me dice usted eso? Claro. O hay violencia.
o hay alcoholismo, o hay drogadicción. Por eso tengo que saber cómo fui engendrado, para saber qué problemas son los que están operando en mi vida en el área espiritual y en el área almática. Porque la consecuencia es física, eso lo veo. Pero en el área almática y espiritual tengo que investigar. Número 2. ¿Quiénes me engendraron? Me van a contestar algunos burdamente: mi papá y mi mamá. Claro, ya lo sé, porque si no, no hubiera nacido. Pero es importante saber la genealogía, los pecados, las cadenas, todas las situaciones generacionales de esas personas que me engendraron. 3. ¿Fui engendrado en el orden de Dios o no fui engendrado en el orden de Dios? Sabiendo una y otra, entonces tengo un gran camino ya avanzado. Tengo que saber eso. 4. ¿A quién me consagraron si es que lo hicieron? ¿Por qué menciono esto? Porque en nuestra cultura latina es muy usual consagrar a los hijos a los ídolos. ¿Sí? Pongamos, hay alguna persona que le pidió al ídolo o a cualquier ídolo, ¿no? Potestad o demonio, que se nombran como santos, que no son santos, que les diera un hijo, nace un hijo y se lo consagran. Y entonces hay gente que le pone un nombre y luego le pone del y ya le ponen lo demás. Hay que ver la ruta. Me voy a permitir unos nombres y no quiero sonar a que, entonces yo, o esto, o el otro, o aquí, o allá. No quiero sonar así. Pero los voy a poner como mero ejemplo. No quiere decir que el nombre que estoy mencionando sea que tú estás pactado o no estás pactado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Es importante conocerlo. Por decir algo, nuestra ciudad Aguascalientes. Aquí, yo cancelo lo que voy a decir, pero no lo digo yo. Aquí le llaman que la ciudad se llamó Villa de las Aguas Calientes de Nuestra Señora de la Asunción. Porque digo de su Señora de la Asunción, no me van a entender. Entonces no es mi señora, yo no tengo nada que ver con ella. Es una potestad a la que le entregaron a la ciudad, a esa potestad de la Asunción. Incluso hay una Virgen de la Asunción. Entonces, la potestad que domina la ciudad es la Señora de la Asunción, la potestad de la Asunción. Vamos a ver los nombres. Conozco personas que se llaman, por ejemplo, María Guadalupe del Carmen. El nombre las está pactando. El nombre de Guadalupe significa cueva de lobos. Y es el nombre que le pusieron a la supuesta aparición del Cerro del Tepeyac con un indígena llamado Juan Diego, que ahora ya lo hicieron San Juan Diego. Entonces resulta ser que tiene el primer nombre, que es María, el segundo, Guadalupe, y el tercero, del Carmen. Entonces el pacto va con el segundo nombre y con el tercer nombre. ¿Por qué? Porque el segundo tiene un significado fuerte. No quiero decir que sean malas las Guadalupes, no, de ninguna manera, y las Carmen tampoco, pero es un ejemplo. Porque normalmente la gente que cree en la religión tradicional cree en el ídolo representado por el nombre, y entonces consagra a los hijos a ese nombre, o en este caso a las hijas. Pero aquí el nombre que pesa, la consagración que pesa, es del Carmen, porque se la consagraron a la Virgen del Carmen. Entonces esa potestad va a estar sobre su vida, y probablemente haya situaciones y haya circunstancias que se manejan alrededor de esa potestad que no le permiten a la persona desarrollarse. Entonces cuando la persona encuentra todo lo que está alrededor de esa potestad y renuncia a ello, lo rompe, lo quebranta en su vida, entonces empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Por eso es tan importante conocer los significados de los nombres, y cuando a un hijo se le pone un nombre, es importante que el nombre tenga significado. Oiga, no sea usted judaico, no sea usted hebraico, no.
Cualquier nombre que le vayas a poner a un hijo debe tener un significado trascendental de forma espiritual, porque eso lo va a proyectar. Voy a hablar de mi nombre, por ejemplo. Mi nombre fue escogido por telenovelas. Y no lo digo para que se rían, sino que fue escogido por telenovelas. Mi mamá veía telenovelas en ese entonces. Y resulta ser que a mí me pusieron el primer nombre porque mi mamá veía una novela y había un actor que era muy guapo, muy varonil, con ciertas características que le agradaban a mi madre, que se llamaba Renato. Y de ahí salió el nombre de Renato. Y mi mamá no supo ni lo que hizo. Gloria a Dios por eso, porque ese nombre yo sé que el que lo escogió fue Dios. Quiere decir vuelto a nacer. Hay algo que te quiero platicar. Y mi segundo nombre es Gerardo. Gerardo proviene de Gerard, que quiere decir lugar de comodidad, lugar de confort. A mí me empezaron a llamar en todos mis primeros años de vida por mi segundo nombre. Y todo el mundo me decía Gerardo. Tan es así que cuando el Señor me manda a Aguascalientes, hubo una persona que me dijo, ya te cambiaste el nombre. Le dije, no, yo no me he cambiado ningún nombre. Mi acta dice Renato Gerardo de la Fuente González. Ahora bien, y bueno, ¿y aquí por qué no le decían Gerardo? Porque cuando yo llego a construir la casa que Dios nos mandó a construir, me piden el acta de nacimiento para hacerme el registro del lugar en el que vivimos. Es un lugar cerrado. Y entonces la persona, el administrador, recibe copia de mi acta de nacimiento y de ahí me empieza a nombrar por mi nombre. Por mi nombre. Renato, que quiere decir vuelto a nacer. Entonces yo comprendí que Dios me había traído a Aguascalientes para un nuevo nacimiento en el servicio a Él. Renato quiere decir renacido. Y como yo me llamo tal cual, entonces, ¿cómo se llama? Renato. Y no estoy mintiendo, eso dice mi acta. Eso dicen todos mis documentos. Pero Dios escogió ese nombre a través de mi mamá para que cuando Él tuviera el tiempo específico, su kairos, para mandarme a hacer la obra, yo pudiera emerger en ese nombre, envuelto a nacer. Ahora bien, es importante que nosotros, identificando esta situación, podamos saber si nos consagraron o no nos consagraron. En mi caso, mi mamá me consagró a San Martín de Porres, por ejemplo, y le dijo al ídolo que si ella que si me salvaba, que ella me iba a vestir un año de San Martín de Porres. Gloria a Dios, mi papá no lo permitió. Jamás permitió que me pusieran el hábito. Nunca. No lo permitió mi papá. Por una u otra circunstancia. Y cuando mi mamá lo pretendió hacer, pues yo ya tenía 14, 15 años. ¿Ustedes creen que yo me iba a vestir de monje? Ni loco, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿por qué lo hizo mi mamá? Esta situación la llevó a cabo porque cuando yo nací producto de un susto. La cara que tengo no es de gratis. Se robaron a mi hermano el mayor y lo tuvieron, pues secuestrado, es la palabra, 6 horas. Y mi mamá estaba embarazada de mí y resulta ser que ella derramó la bilis y pues el producto en aquel entonces, que era yo, pues tomó toda la bilis y al cabo de unas horas pues empezó a hacer labores de parto y entonces yo nací al otro día. Yo nací al otro día, exactamente. Es curioso porque salí bien del hospital y todo, pero nazco y luego al segundo día empiezo mal y al tercer día ingreso al hospital y en el hospital permanezco 3 días. Y en ese inter, mi mamá fue y le pidió a San Martín de Porres, en su creencia católica en ese entonces, que me salvara y que si así lo hacía, me iba a vestir de San Martín de Porres. Curiosamente, mi padre, en un entendimiento diferente y superior de lo que era Dios, esto es una cosa que Dios a mí me mostró y mi papá me preguntó que quién se lo había platicado porque él a nadie se lo había dicho. Estando en ese hospital, a mí Dios me mostró
que él se paró en una ventana y volteó al cielo y le dijo a Dios: tú me lo diste, yo te lo entrego a ti. Si tú me lo quieres dejar, lo recibo bien. Y si te lo quieres llevar, también te lo entrego. Es tuyo y es para ti. Perdón. Y a partir de ahí fue que el Señor me salvó, porque tenía un objetivo en mi vida. No era otra cosa, tenía un objetivo en mi vida. Y así como eso ha salvado muchas veces mi vida. Pero la oración del padre, no de la madre, fue la que pesó. Porque en ese momento mi padre me entregó a Dios. Él me recibió como padre y me volvió a entregar a Dios a los 3 días de nacido. Y le dijo: pues si te lo quieres llevar, llévatelo, y si me lo quieres dejar, déjamelo. Al final del día es bien curioso, porque previo a mi nacimiento mi madre había tenido un aborto. Entonces pensaron que pues yo ya no iba a poder seguir viviendo, sino que iba a fallecer. Pero Dios tiene otros planes, gracias a su bendito nombre. Y por eso es que yo entiendo el por qué Dios me ha salvado tantas veces la vida, y por qué me ha mantenido y me ha tenido sirviéndole. Porque era su propósito. Gloria a su nombre. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Vamos a otro punto, el número 5. ¿Tengo pactos en mi vida? ¿Conscientes o inconscientes? ¿Sí o no? Esto que te estoy dando, estos puntos que te voy a dar, son puntos de un mapeo de la persona. Es un mapeo de mi vida, o de la tuya, o de la persona que lo haga. ¿Tengo pactos en mi vida? ¿Hice pactos o no hice pactos? Fui, no sé, pensar católico y realicé algún pacto con algún ídolo, o santo que le llaman, o con alguna virgen, o con algún tipo de lo que ellos llaman Cristo, o en alguna otra religión, o en la hechicería, en la santería, en la brujería, conscientemente o inconscientemente, porque a veces hay personas, ya sea el padre, la madre, los abuelos o los bisabuelos, pactan a los niños con los demonios, y entonces esos pactos que se hicieron con los demonios permanecen en la vida de esos niños, aún ya siendo adultos, y esos tienen que ser desarraigados, tienen que ser quitados. Pero esto es investigación y lo tengo que saber. Ahora bien, también, y estos pactos los puedo hacer yo, o los puede hacer mi papá, o mi mamá, o mis abuelos, o hasta mis bisabuelos. Yo tengo que saber. Ahora, oiga, y si ya no tengo mis papás, si no tengo mis abuelos, ¿cómo sabría yo? Hay que doblar rodilla y pedirle al Espíritu Santo que nos revele si es que hay un pacto en mi vida que yo no conozca, que me esté impidiendo ser libre para poder hacer las cosas que tengo que hacer, incluyendo pelear la buena batalla para mi propia vida y para mi familia. Ahora bien, otra cosa, ¿hay algún pacto familiar? ¿Hay un pacto de familia? ¿Puede ser por el apellido? Hay que investigar. ¿A qué me refiero? A que pongamos, en la antigüedad, vamos a pensar en 2 apellidos, en los García y en los Ramírez. Y entonces se peleaban el papá García y el papá Ramírez, y se odiaban a muerte. Y entonces generaban y sembraban y hacían pactos y declaraban maldiciones sobre los contrarios, pero les decían a los hijos que si no cumplían con ese pacto, ellos iban a ser maldecidos. Son maldecidos con el simple hecho de hacer el pacto, porque a ellos no les corresponde, ellos no fueron el del problema, pero permanecen generacionalmente esos pactos. Entonces hay que entrar a la conciencia, romper los pactos. ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar, porque son cadenas y son grilletes que me impiden ir avanzando. Ahora, otra cosa, número 7, con mi hablar conscientemente, ¿he pactado algo? Tengo que saber si en mi hablar, aunque fuera de broma, yo declaré algún pacto. Si en mis cantos, desconociendo algo, yo hice un pacto. Hay una multitud de grupos musicales del mundo que sus canciones son pactos demoníacos. Y la gente cuando los canta, pacta. En alguna ocasión en la congregación, yo le dije a la gente, es que ninguna canción del mundo
bueno, más bien, todas las canciones del mundo, casi todas, dije, casi todas las canciones del mundo hablan de amor, de desamor, de traición, de violencia, de muerte y de algunas otras cosas más. Y por ahí puse un ejemplo de un cantautor mexicano bien conocido como Juan Gabriel, y les dije, pues ¿qué canción de Juan Gabriel no habla de eso? Les voy a poner un ejemplo. Conocí a una generación donde la primera generación murió mordido por una víbora cascabel. La segunda generación murió por un piquete de alacrán muy fuerte. La tercera generación murió envenenado en algo que comió. Y la cuarta generación murió envenenado él se suicidó. Entonces las 4 generaciones, hay una maldición de espíritu de muerte por envenenamiento. 4 generaciones, los 4 murieron. Por eso es tan importante revisar nuestra genealogía y ver cómo es que han fallecido nuestros antecesores para romper con todas esas cadenas generacionales. Y esto me va a llevar a entender que mi obediencia y mi sujeción van a desatar algo que es la protección divina en mi vida. Por eso es tan importante la santidad, porque la santidad nos lleva a entender lo que es el temor de Jehová. Estoy en el número 11 ya. La obediencia y sujeción nos dan la protección. La santidad me va a llevar a entender lo que es el temor de Dios. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, operando en santidad, obediencia y sujeción, vamos a estar protegidos. Pero sí debemos romper con esas cadenas generacionales. Número 12. ¿Cómo es que funciona mi alma y mi espíritu en cuanto a las cosas naturales y las cosas espirituales? Oiga, pero el espíritu funciona con lo espiritual. Vamos a ver esto. El espíritu es el que nos da vida, es el que nos mueve. Pero si nosotros no estamos bien unidos al espíritu de Dios, va a haber algo espiritual que sí nos pueda mover. Es como la circunstancia de las puertas que hablábamos el domingo pasado. Cuando abrimos la puerta, accesa cualquier espíritu, si nosotros le damos oportunidad. Si la puerta está cerrada con cerrojos y candados y cerraduras, nadie va a entrar. Nadie va a entrar. Nosotros tenemos que dar o negar el acceso. Es de la misma manera. Cuando yo doy acceso a lo espiritual, eso espiritual va a empezar a gobernar mi alma y va a empezar a gobernar mi cuerpo, porque el cuerpo obedece lo que hace el alma, porque el alma está directamente vinculada con el intelecto. Entonces, el cerebro manda, el cuerpo obedece. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que nuestro espíritu tiene que estar unido con el espíritu de Dios para que hagamos la voluntad de Dios en todo cuanto hagamos. Número 13. ¿Cómo está mi crecimiento espiritual en relación al tiempo que yo llevo con Dios? Al tiempo que yo llevo con Dios y en relación también a los designios. Miren, déjenme anotar esto. A los designios de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y seguir en la misma edad espiritual. Si yo no tengo un mapeo real de esto, voy a tener problemas. Es como si le pregunto a una persona que dice que ha ido a la universidad y le pregunto cómo se escribe excepcional y no me lo sabe decir. ¿Cómo es posible que fuiste a la universidad? Hablo, pongamos, de mi carrera, que es ser abogado, y no sabe escribir excepcional. Hay un término jurídico que se llama excepción. Y para que yo pueda poner excepción, no lo puedo poner con una falta de ortografía. Tengo que conocerlo y son situaciones básicas. Entonces, el tiempo que yo llevo en el Señor, la madurez que yo tengo en el Señor, tiene que estar relacionada al tiempo que llevo con Dios. No puedo llevar 20 años y tener la madurez de uno de 4, de uno de 3 o de uno de 2. Tengo que tener la madurez del tiempo que tengo en Dios. Y aún si tengo poco tiempo y soy más maduro del tiempo que tengo, es mucho mejor, porque eso indica que mi espíritu está creciendo porque está pegado al espíritu de Dios y está desarrollándose mejor. Tengo que conocer esa situación. Y 15, tengo que revisar
si el propósito de Dios se ha cumplido en mi vida o no se ha cumplido en mi vida. Si el propósito de Dios no se ha cumplido en mi vida, voy a tener gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque entonces se está cumpliendo mi propósito, no el de Dios. Y en el orden de Dios el propósito que se debe cumplir es el de Él, porque Él es el que me creó, Él es el que me hizo, es el que me dio la vida natural y vida eterna. Luego entonces tengo forzosamente que saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida para cumplirlo. Como el numeral anterior, conozco gente que lleva, no sé, 10 años en la palabra, 15, 20 o 30 y todavía no sabe cuál es el propósito de vida para su vida. Es un problemón. Imagínense. Yo me acuerdo y me viene a memoria un individuo de la Universidad Nacional Autónoma de México al que le llamaban el MOSH, que tenía creo que 25 años en la universidad y seguía estudiando. Entonces, él no conocía el propósito de vida. ¿Por qué? Porque seguía en el camino y se iba a quedar en el camino. Yo te pregunto, ¿tú te quieres quedar en el camino o quieres cumplir el propósito? Voy a repetir los 15 puntos del mapeo personal. 1. ¿Cómo fui engendrado? 2. ¿Quiénes me engendraron? 3. ¿Fui engendrado en el orden de Dios o en pecado? 4. ¿A quiénes me consagraron? Si estoy o no estoy consagrado de acuerdo a los nombres, al lugar de nacimiento, a la temporalidad de nacimiento. 5. ¿Tengo pactos en mi vida? ¿He realizado pactos en mi vida fuera de los pactos de Dios? ¿Conscientes o inconscientes? ¿Personales o familiares? Tengo que revisar esos pactos que pudieron haber habido en mi vida para poder revisar correctamente mi vida. 6. Mi familia tiene pactos de alguna manera que puedan afectar mi vida, y me refiero a pactos espirituales, no pactos naturales. Esto es importante que lo chequemos. 7. Mi hablar, mi proceder verbal, ¿me ha pactado? Les ponía el ejemplo de las canciones. A veces la gente canta y canta y realiza pactos y realiza pactos y realiza pactos. Hay un grupo que me comentaron, yo nunca lo he escuchado, que se llama El Mago de Oz, y sus canciones son pactos demoníacos. Todas las letras de sus canciones son pactos demoníacos. Luego entonces la gente que las escucha hace pactos demoníacos, conscientes o inconscientes. Número 8. ¿Fui deseado o no fui deseado? Tengo que saber eso para poder entender que Dios sí me deseó y Él fue el que me generó. 9. ¿Hay cadenas espirituales, personales o generacionales que me están afectando? 10. ¿Hay maldiciones generacionales o personales que también me están afectando? ¿Alguien desató una maldición sobre mi vida? ¿Alguien desató maldición sobre mis ascendientes? 11. ¿Mi obediencia, sujeción y santidad están de acuerdo a lo que Dios pide de mi persona? ¿Estoy haciendo lo correcto delante de Dios? 12. ¿Cómo funciona mi alma y mi espíritu en relación a las cosas naturales y espirituales? ¿Estoy acorde a lo que la palabra de Dios dice? ¿Estoy funcionando correctamente? 13. ¿Cómo está mi crecimiento espiritual en realidad de acuerdo a los designios de Dios? De acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. 14. ¿Realizo una actividad en la obra de Dios? ¿Estoy trabajando correctamente en la obra de Dios? ¿Y a lo que me llamó Dios, lo estoy cumpliendo? Si Dios me llamó a ser profeta y no profetizo, pues no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Si me llamó a ser apóstol y no hago el trabajo apostólico que me corresponde, no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Si me llamó a ser pastor y no estoy pastoreando, no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Si estoy llamado a ser evangelista y no llevo una sola alma a la casa en donde Dios me ha puesto, no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Puedo hacer obra yo, lo que sea, pero no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Si estoy llamado a ser maestro y no enseño a nadie, tampoco estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. O cualquier trabajo, fui llamado a manejar un carro para llevar a la autoridad de la casa y no lo hago, no cumplo con lo que Dios quiere. Yo proporciono lo que yo tenga a la medida que yo tenga, y con eso le digo: Señor, aquí está, si tú quieres algo mejor, mi Dios, para este siervo, tú pónselo. Punto. Vamos a
Otra cosa, ¿estoy haciendo las cosas en el tiempo correcto de Dios, como Él lo quiere, o no? ¿O lo estoy haciendo en mi tiempo y a como yo lo quiero? Eso es importante que lo veamos. Y número 15, ¿realmente lo que he hecho ha cumplido el propósito de Dios? ¿Sí o no? Si no lo ha cumplido, hay que revisar para que sí se cumpla el propósito y empiece a hacer las cosas correctamente en el orden de Dios. Vamos a ver esto en la situación de la casa. Ya tenemos claro lo que es una batalla, es una guerra, es un enfrentamiento en cierto tiempo, y el cierto número de batallas generan una guerra. Ahora bien, otra cosa que tenemos que ver, donde vivimos, tenemos que ver el mapa de donde vivimos. Debemos identificar, vivimos en una casa, debemos identificar en la casa todos los lugares de la casa, todos. Tenemos que tener en la cabeza nuestra casa perfectamente definida y saber qué hay en cada lugar. Forzosamente. Yo no puedo pensar que si tengo una oficina en mi casa, le pida yo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Necesito un expediente de número tal, de tal juzgado, y que está en la bodega. ¿Qué hace ahí un expediente? El expediente tiene que estar en el despacho, tiene que estar en la oficina, no en la bodega. O decirle, ¿sabes qué? Necesito un litro de tiner que está en el despacho. No puede ser. O ¿sabes qué? El cereal está en la recámara. Tampoco puede ser. Tenemos que tener ese mapa bien clarito de nuestra casa, pero para que eso suceda tenemos que tener la casa en orden. Eso es importante, para que yo tenga bien claro el mapa de mi casa. Les voy a recomendar algo. Si nosotros viéramos nuestra casa desde arriba, la vamos a ver con ciertas formas, tal como se ve un plano aéreo de una casa sin techo. Hagan un planito así. Si tienen de una planta, si tienen de dos plantas, si tienen de tres, no sé. Oiga, yo nada más tengo una habitación con su baño. Haz un planito de la habitación con el baño. ¿Para qué? Para definir perfectamente qué pasa en cada lugar de la casa. ¿Por qué? Porque dentro de cada casa debe haber un santuario. Y la misma casa debe ser un santuario. Si yo desayuno todos los días en la cocina, todos los días tengo que levantar una oración por los alimentos del desayuno en la cocina. Si desayuno en algo que le llaman antecomedor, en el antecomedor. Mi tiempo de oración, mi tiempo de clamor, mi tiempo de postrarme, eso lo tengo que tener definido yo con Dios. Dios y yo. Porque es mi tiempo. Y ese tiempo nadie lo debe interrumpir. Nadie absolutamente. Porque es Dios y yo. Yo con Dios. Otro punto. ¿Ha habido o no ha habido contrataciones en nuestra localidad, en nuestra ciudad? ¿Cómo se creó, pongamos, la colonia, en el fraccionamiento en el que yo vivo? No, pues cuenta la historia que el señor aquel tenía sus tierritas y vino alguien y lo engañó y así se hizo la colonia. Pues hubo mentira, hubo engaño. Tenemos que enterarnos de todo eso para que la tierra sea bendecida y santificada. Porque si no es bendecida y santificada, va a continuar la maldición. Otro punto. ¿Qué circunstancias imperan en el lugar que yo vivo y alrededor del lugar que yo vivo? ¿Hay alcoholismo, sí o no? ¿Hay drogadicción, sí o no? ¿Hay violencia, sí o no? ¿Por qué? Por los pactos que se han hecho. Es importante, miren, a mí en lo personal me duele mucho, pero en muchas partes del mundo dicen que la cantina más grande del mundo es la Feria de Aguascalientes. Gloria a Dios que ahora se canceló. Y no porque no quiera que haya feria, sino lo que no quiero es que haya perdición y pecado. Porque la antigua Feria de Aguascalientes, número uno, no era en las fechas que se hace ahora, sino que era ahí entre septiembre y octubre, y era para darle gracias a Dios, para honrar a Dios por las cosechas de uvas.
porque aquí era un lugar donde había mucho vino, por eso se llama San Marcos. Luego entonces, ¿qué pasó con eso? Se tergiversó, se cambió. Tenemos que ver en qué punto fue el cambio para empezar a orar y quebrantar eso. Lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que Dios instaure su reino en Aguascalientes. Eso es por lo que yo oro. Que instaure su reino en Guadalajara, que instaure su reino en Guanajuato, que instaure su reino en Zacatecas, que instaure su reino en Querétaro, en todo lo que es el Bajío, porque es a donde me ha llamado el Señor. Por eso es tan importante que nosotros estemos al pendiente de todas las cosas que han pasado, que instaure su reino en todo México, que instaure su reino en toda América, que instaure su reino en todo el mundo, porque instaurando su bendito reino, todo lo demás va a empezar a menguar, mis amados. Pero tenemos que ganar esas batallas, tenemos que hacerlo. Número 12, ¿cómo se han comportado los gobernantes? ¿Con quién han pactado? ¿Con quién han contratado para poder obtener los lugares que tienen? ¿Le han dado gracias a Dios o han consagrado la ciudad a alguna hueste, potestad, principado o gobernador de las tinieblas? Aquí le hacen un festival a la muerte que le llaman las calaveras. Y es un tiempo en el que estamos orando ferviente y fuertemente. ¿Para qué? Para que se minimice toda esta situación. Cuando la gente entienda que en lugar de hacerle fiesta a la muerte, le tiene que hacer fiesta al Dios vivo, la vida va a cambiar. La vida va a transformarse. Por último, ¿cómo ha sido la conducta de nuestros gobernantes frente al pueblo de Israel? Porque nos guste o no, la palabra de Dios dice: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Viendo estos mapas personales, luego entonces podemos pasar a los mapas, no sé, municipales. Yo en mi caso lo tengo que ver a fuerza porque estoy en una localidad que es Aguascalientes como municipio, tengo que verlo como estado también, o sea, todos los municipios, tengo que ver los estados del Bajío, porque ahí me llamó Dios. Y lo que hago es hacer mi trabajo lo mejor que puedo, de acuerdo a como Dios me lo permite. Igual tú lo tienes que hacer. Y así es como vas a empezar a pelear una batalla estratégica e inteligente. Quiero terminar leyendo otra batalla para que veas que quien va a ganar las batallas es Dios, no el hombre. Te voy a pedir que vayamos al libro de Jueces, capítulo 4, con esto terminamos. Dice: Débora y Barak derrotan a Sisara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Azoret Goim. Esta palabra de los vendió no es textual como que compra-venta, sino que los entregó. Esa es la raíz, los entregó. Verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel, una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes.
porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo. La batalla Dios te la va a dar, pero es necesario que escuches la voz de Dios. Oiga, ¿yo cómo le hago? A veces te lo da por la palabra, a veces te lo da por medio de un profeta, pero Dios siempre te va a hablar. Nunca hará nada el Señor sin avisarlo a sus siervos los profetas. Te voy a pedir que vayamos al libro de Amós, capítulo 3, verso 7, si no mal recuerdo. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios te lo va a avisar. Dios te ama, Dios quiere bendecirte. Sigue toda la historia. Vamos pasando al verso 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Yo te digo hoy, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Oiga, se le fue. Vamos a ver lo que pasa. No olvidemos que el campo fértil de Satanás es la mente, el cerebro. Y ahí es donde va a estar atacándote. Primeramente con la falta de fe. Segundo, con la falta de obediencia. Tercero, con la falta de sujeción. Cuarto, con la falta de santidad. Si nosotros tenemos esos 4 elementos en nuestra vida, Dios siempre va a vencer a nuestros adversarios. Repito, si tenemos esos 4 elementos en nuestra vida, que son obediencia, sujeción, santidad y fe, Dios siempre va a vencer a nuestros adversarios. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos cómo es que se hacen las cosas. Ahora bien, dice la palabra, unos versos después, creo que es en el 28, es Jueces 4, Jueces 4. No, ni 28 tiene. Estamos en el 15. Vamos a terminar de leerlo. Y Jehová quebrantó a Sisara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió de su carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros del ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él vino y a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿aquí hay alguno? No, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, o Yael, como le quieras llamar, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a Sisara. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al varón que buscas. Y entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hoy yo te profetizo que la mano de Dios va a estar contigo si tú empiezas a cumplir con esos 4 puntos que te dije. Fe, santidad, sujeción y obediencia. No te podrán hacer frente a tus enemigos y los vas a vencer en todas las áreas de tu vida. Haz el mapa
de tu vida. Haz el mapa de tu casa, haz el mapa de tu colonia, haz el mapa de tu municipio, localidad. Ve el mapa de tu estado, o los puedes comprar, ya los venden hechos, o bájalos de internet, y tienes que revisar correctamente qué de eso es lo que te está afectando. Y entonces vas a empezar a orar fervientemente a Dios, con fe, para que tú seas librado de todo eso, para que tú seas librada de todo eso. Y empezarás a hacer actos proféticos, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy tantísimas gracias por este estudio, pidiéndote, mi Rey, que te magnifiques de una manera poderosa, grande y maravillosa. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo orando, porque tu palabra dice que ante ese nombre se doblará toda rodilla. Yo vengo orando, vengo clamando y vengo te pidiéndote, Rey de la Gloria, que tú seas, que tú te magnifiques, Señor, que tú seas quien vaya delante de nuestro, Señor, adelante de nosotros, luchando la buena batalla, Señor, venciendo a nuestros enemigos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos inquiete a incrementar nuestra fe, a vivir en santidad, a ser obedientes y a estar sujetos, como tu palabra lo dice. Te ruego, Señor, que nos permitas cumplir con esos puntos. Te permito que nos des la oportunidad de hacer ese mapeo, Señor, esa cartografía de nuestras vidas, de nuestra familia, Padre bendito, de nuestros antecesores, para saber lo que es, Padre Santo, el terreno que estamos viviendo, en el terreno que estamos pisando y a la batalla que nos estamos enfrentando. Asimismo, Señor, al enemigo que nos estamos enfrentando, al nivel, Padre Santo, de vuestra potestad, principado, gobernador de las tinieblas, Señor, que está tratando de derribar, molestar o vulnerar nuestra vida. Te pido, Señor, que nos des el entendimiento, el discernimiento y la comprensión para no acreditarle ningún triunfo, Señor, al enemigo cuando nosotros mismos somos los que estamos fallando. Permítenos, Señor, revisar nuestra vida natural para poder revisar después la almática y la espiritual, para hacer todo lo correcto, Señor, delante de ti. Yo te pido, precioso Rey del cielo, que te magnifiques, que bendigas a cada persona oyente, que bendigas a cada persona que ha visto este video, que bendiga su casa, que bendiga su hogar, que bendiga su trabajo, que bendiga, Señor, el municipio, localidad donde vive, que bendigas, Señor, el estado donde vive y que bendigas el país donde vive. Yo los bendigo, profetizo, Señor, hablando, Padre bendito, al mundo espiritual, que a partir de hoy empezamos a derrotar a esos enemigos que están enclavados, tratando de impedirnos avanzar, crecer y desarrollar. Yo te doy gracias porque siempre me escuchas, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendiciendo y exaltando tu nombre a cada momento, precioso Rey, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios me los bendice, pasen una excelente noche, que el Señor les guarde, les mando un abrazo y les repito, les amo mucho y los extraño. Dios les bendice.